Muy buenas noches, queridos amigos, nuevamente a este recinto parlamentario, a los presentes en este auditorio y también a nuestros amigos que nos escuchan al interior del país a través vía streaming. Bueno, para nosotros esta sesión, esta jornada de esta noche nos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos interesa que la población, que ustedes sepan cuál es el trabajo que ha desempeñado el Congreso en este primer año de legislatura. Como ustedes saben, el Congreso trabaja por legislaturas, tiene 5 periodos anuales de sesiones y en cada periodo anual está a cargo de una mesa directiva. En esta oportunidad, la mesa directiva estuvo a cargo, presidida por la congresista Luz Salgado Rubianes. El Congreso a veces no suele ser muy querido por la población porque se tiene la idea de que no trabaja o no escucha las demandas de la población, pero ahora vamos a ver cuál ha sido la larga o el arduo gestión que ha desarrollado este Congreso, tanto en su función legislativa, de control político y de representación. Muchas veces la ciudadanía piensa que el Congreso puede ejecutar obras, puede decidir sobre su presupuesto y no es así. Uno de los grandes impedimentos que tiene el Congreso, por ejemplo, es justamente la ejecución de obras, pues tiene el impedimento constitucional de que no puede generar gasto al erario nacional, pero sí puede generar los mecanismos a través de la función legislativa, de control político, del marco legal que permita al gobierno, al Poder Ejecutivo, ejecutar los grandes proyectos y programas que necesita el país. Ahora lo vamos a ver a través de la presencia de nuestro distinguido doctor Tomás Hidalgo, qué se ha hecho en este sentido, qué ha hecho, cómo ha contribuido el Congreso en este año para el desarrollo nacional. Importa que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque si no se conoce, no se puede criticar o aportar. Y de eso se trata estas jornadas de Martes Democrático, que la población cada vez esté más informada para que pueda tener una participación ciudadana informada, activa y pueda ser no solo un observador o un cuestionador de las decisiones políticas o las decisiones parlamentarias que se toman, sino también que en base a esa información pueda aportar. De eso se trata, ¿no? Nadie ama lo que no se conoce, se dice, y de eso no se trata, que ustedes conozcan para que puedan entender de mejor manera el quehacer parlamentario. Bien, de estos detalles y de esta ardua labor con la que ha trabajado esta mesa directiva, nos acompaña el doctor Tomás Hidalgo, quien él ha sido antes del cargo que desempeña acá en el Congreso como asesor de la presidencia del Congreso de la República, ha desempeñado actividades profesionales en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha trabajado en el Programa Nacional de Promoción Integral del Niño y Adolescente Trabajador y de la Calle del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, INAVIF, en el módulo corporativo de apoyo a los juzgados de familia y en el módulo y en el Hospital Hermilio Valdizán. Entonces damos a él un gran aplauso y al término de su presentación, como siempre, la participación de ustedes a través de sus preguntas. Gracias. Muy buenas noches, señoras, señores. Agradezco a la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano por esta invitación que nos va a permitir compartir, ¿no?, algunas digamos, ideas, ¿no?, sobre qué ha significado este año. Definitivamente no vamos a poder agotar todo en esta exposición, pero de todas maneras queremos dar una idea de las acciones que podemos considerar, ¿no?, las más resaltantes, lo que ha significado en este periodo legislativo 2006-2017. La primera parte de la exposición es un poco ubicarnos en el contexto en el cual llegamos al 28 de julio de 2016, ¿no?, y algunas acciones que se han desarrollado
desde las funciones congresales, ¿no?, como la función legislativa, la función del control político, las funciones especiales y la función de representación. Nos encontramos en el Parlamento. Es una institución muy antigua, ¿no? Esto se remonta de las primeras asambleas en Grecia, Roma. Posteriormente, ya en Inglaterra, se forman lo que se denomina el Magnum Concilium, ¿no? Pero esto estaba conformado por los señores del reino y sacerdotes que cumplían la función de brindar orientación, asistencia, y en algunos casos se impartía justicia. Posteriormente, las convocatorias a estas asambleas se ampliaron a los burgos, ¿no?, y a otros ciudadanos. Se produce luego un cambio del Magnum Concilium a lo que son el Parlamentum, ¿no?, donde ésta ya tiene unas prerrogativas, algunas funciones de mayor autonomía, ¿no?, como el dar normas. Luego, esta institución que se va recién, digamos, conformando, esta institución parlamentaria, se le otorga las facultades de controlar el poder del rey, ¿no?, moderar, digamos, este ejercicio que tenía en ese momento el rey. De esta manera, ¿no?, el Parlamento nace, ¿no?, como un freno al poder del gobernante. Y también surge con el propósito de representar a los intereses de la población. Entonces, la importancia del Parlamento reside justamente en este equilibrio de poderes, justamente en su propio origen histórico. En el Perú, la forma de gobierno es presidencialista. Esto significa que se sustenta en una división de poderes. Ya desde la la Constitución del año 1823 ya se señalaba esta característica, ¿no? En el artículo 29 se decía que ninguno de los tres poderes del Estado podrá ejercer jamás ninguna, ¿no?, otra de las funciones de los otros. Y actualmente el artículo 43 de la Constitución señala que el gobierno, ¿no?, del Perú es unitario, representativo, es centralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. El inicio de la República, cuando se estaba constituyendo en el año 1821, estaba ya conformándose el Perú como independiente, ¿no?, ya se hablaba de este ideario democrático, ¿no?, de la representación, de la defensa de los intereses de la población, de la búsqueda del bienestar social. Desde un inicio se entendió que para poder concretar este ideario y garantizar el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, que se estaba plasmando en esta naciente, digamos, república, era la división de los poderes de esas tres esferas, ¿no?, que era el legislativo, ejecutivo y judicial, cada una autónomas, independientes entre sí. Los miembros del Poder Legislativo son elegidos por la ciudadanía en comicios y por lo tanto van a ejercer sus funciones en representación de la voluntad popular. El Poder Legislativo tiene una serie de funciones que están, digamos, plasmadas actualmente, digamos, en la Constitución. Algunas, para señalar, en el artículo 102, ¿no?, señala que son atribuciones del Congreso el dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar y derogar las existentes, velar por el respeto de la Constitución, aprobar tratados, aprobar el presupuesto y cuenta general, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, ¿no?, y hace una serie de funciones. También está la función del control político. Comprende la investidura del Consejo de Ministros, realización de actos de investigación,
¿no?, a actos gubernamentales y actos de administración de las autoridades del Estado. Funciones especiales, también está la designación del Contralor General, ¿no?, a propuesta del Ejecutivo, elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, los directores del BCR, ratificación del presidente del BCR y así a otros funcionarios. Ahora, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Ha sido el Congreso respuesta a la expresión popular y al equilibrio de poder? Yo creo que este rol ha estado, digamos, dentro de este rol parlamentario, ha estado dentro de las tareas, del espíritu que ha seguido digamos, los parlamentarios en este periodo. Se percibe, ¿no?, dentro del funcionamiento del Congreso una mayor participación de los grupos parlamentarios, hay mayor dinámica en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo, hay participación de las minorías en las comisiones, ¿no?, digamos, apoyo a estas bancadas, ¿no?, también minoritarias. Y yo creo que esto ha ido, digamos, generando un mayor orden y mejor manejo, digamos, en la dinámica de las sesiones del Pleno. También, bueno, se han empleado, ¿no?, los mecanismos de control para moderar lo que es, digamos, el poder del Ejecutivo. Como señaló Leni, históricamente el Parlamento ha tenido una, a veces, aprobación baja, ¿no? A veces la ciudadanía espera, ¿no?, un Parlamento que lo represente en base a sus funciones, a sus roles definidos, ¿no? Pero han habido circunstancias en las cuales la aprobación del Congreso ha llegado hasta un dígito, ¿no? En base, por ejemplo, a la empresa Ipsos Apoyo, en el periodo 2005-2006, en el mes de diciembre se alcanzó un 6% de aprobación en el Congreso. En el periodo 2013-2014, en 4 meses, en ese año, se obtuvo un 9% de aprobación, ¿no? En el actual periodo, en el periodo que estamos ya concluyendo, 2016-2017, el mes más bajo, de acuerdo a lo de Ipsos Apoyo, ha sido 23%, y el más alto, el 46%. Yo creo que eso algo debe reflejar en la población al que están percibiendo que hay una situación, digamos, distinta, ¿no?, en el Congreso. ¿Qué es lo que voy a mostrarles? Cómo se ha ido configurando el Parlamento en los últimos congresos. A veces el tener Parlamento con un mismo partido, al Ejecutivo, no ha permitido tener el control político a las acciones del gobierno, ¿no? A veces no se dan el control a los decretos legislativos, las mociones de censura no prosperan y a veces no se toma en cuenta ni se debaten las interpelaciones. En las últimas décadas, el Poder Ejecutivo ha tenido mayoría de parlamentarios en el Congreso y en algunos casos ha requerido de alianzas con los partidos políticos. La tendencia en la conformación, de acuerdo como vemos en el cuadro, la tendencia ha sido, digamos, de los grupos parlamentarios, ha sido su modificación de integrantes, la aparición de nuevas bancadas y la desaparición de estas. Por ejemplo, en las elecciones de 2006, 7 partidos políticos lograron representación parlamentaria.
Luego, al iniciar el periodo legislativo 2006, ¿no? Se tuvieron que aliar 3 partidos políticos para formar una bancada. Posteriormente, ya en el 2007, aparece una nueva bancada política. En el 2008 aparecen otras 3 bancadas, ¿no? Que no eran las que habían sido elegidas inicialmente, como la Unión Popular Patriótica, el Bloque Unión Nacional, el Compromiso Democrático. Y luego ya en el 2009 aparecen otras bancadas, ¿no? Que es la Unión por el Perú, Alianza Nacional, el Bloque Popular. Toda esta situación que también se repite en el año 2011, ¿no? Se inicia el Congreso con 6 bancadas parlamentarias y termina, ¿ya?, adicionándose otras 6 más en el tiempo, ¿no? Y aparece ya otra bancada de Democracia, Perú Posible, Acción Popular, Frente Amplio, PPC, Alianza para el Progreso, Unión Regional, Independientes. Esto, digamos, ha generado que a veces, por un lado, bueno, digamos, se vaya afectando, ¿no?, la apreciación y la aprobación del Congreso, y por otro lado, que ha tenido que haberse una serie de movimientos dentro del Congreso para poder tener alianzas y poder tener, digamos, un manejo, ¿no?, de la dirección del Parlamento. El 28 de julio de 2016 se produjo en el Perú un escenario particular y distinto a los anteriores periodos de gobierno. La voluntad de los electores fue que los poderes legislativo y ejecutivo se encuentren bajo la dirección de partidos políticos distintos. Este hecho, ¿no?, lo señaló la misma presidenta del Congreso en su primer discurso al Parlamento. El 26 de julio del 2016, la presidenta Luz Salgado señaló: nos hallamos en un momento histórico muy especial por 2 motivos cruciales. El primero es porque, encontrándonos en el umbral del Bicentenario, todas las fuerzas políticas estamos obligadas a dejar un valioso legado que inaugure el tercer siglo de nuestra República. El segundo es porque hoy, después de más de una década, el Poder Ejecutivo no cuenta con mayoría en el Legislativo. El Congreso en el que nos tocará trabajar es uno en el cual el pueblo delegó su representación mayoritaria a una sola fuerza política. Este hecho absolutamente democrático es a la vez un honor y una enorme responsabilidad, y sobre todo una importante oportunidad para reafirmar nuestra madurez política, tolerancia y diálogo permanente. Es indudable que la mayoría legislativa tiene la voluntad de cumplir el rol histórico y la misión por la cual fueron instituidos los parlamentos: ser un freno para que los gobernantes de turno no ejerzan un poder ilimitado o en beneficio de unos pocos. Así es que nuestro sistema democrático prevé, ¿no?, este contrapeso o equilibrio de poderes, donde cada uno cumple sus funciones hacia un objetivo común, que es el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos. El ejercicio democrático del equilibrio de poderes se ha realizado de una manera responsable y colaboradora. En la práctica, no se han presentado, como señala, comportamientos obstruccionistas a la labor del Ejecutivo. Ambos poderes del Estado realizaron debates, ¿no?, como corresponde dentro de la vida política, con diferencias de opinión, ¿no? Los esfuerzos se orientaron hacia la búsqueda de consensos y la mejora de las iniciativas legislativas. Esta, digamos, apreciación ha sido incluso dada por los parlamentarios de este mismo, del partido que está en estos momentos en el Poder Ejecutivo. El Congreso, entonces, ha sido colaborador con el Ejecutivo sin perder su rol que le otorga la Constitución. El desenvolvimiento del Parlamento se realizó bajo el principio de la colaboración entre poderes públicos. Voy a ir mostrando, digamos, algunos actos que se han realizado desde el Congreso, ¿no?,
desde las funciones que le ha tocado desempeñar. Veamos primero lo que es la función del control político. La investidura del Consejo de Ministros, el primer gabinete. Esta investidura de un gabinete ministerial se explica porque el gobierno, el Ejecutivo, es responsable ante el Parlamento de las decisiones que toma en el proceso de elaboración y ejecución de las políticas públicas de desarrollo nacional. El primer gabinete de este gobierno, del señor Fernando Zavala, ha merecido el voto de confianza del Parlamento. Si comparamos la votación en los últimos periodos de gobierno, nos referimos solamente al primer gabinete de los últimos gobiernos, observamos que solo en dos ocasiones se presentó una votación casi unánime, en el año 2001 y en el año 2016. La investidura se ha dado absolutamente con el respaldo del Parlamento. Y si incluso comparamos con digamos, la investidura del Consejo de Ministros con otros parlamentos, con otros, presidentes de Consejo de Ministros en los últimos años, vamos a encontrar lo siguiente. La votación que se hizo para el premier Fernando Zavala también es una absolutamente unánime y mayoritaria y destacable en función a la votación que han recibido los últimos primeros ministros que ha tenido nuestro país. En otras votaciones han habido fuertes votos en contra y también fuertes votos en abstención, algo que no se ha presentado en la investidura que se ha dado a este último gabinete. Vamos a ver con respecto a la interpelación. La interpelación es una práctica de control político legítimamente democrática, dentro de un Estado social y democrático de derecho. Permite determinar el grado de responsabilidad política del presidente del Consejo de Ministros o ministros de Estado. En el Perú, esta institución de la interpelación está regulada desde la Constitución de 1860. El artículo 131 de la actual Constitución señala que es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. Las mociones de interpelación en el periodo 2016-2017 han sido 4 en este periodo. Una al ministro de Educación, Jaime Savera, 1 al ministro del Interior, Carlos Basombrío, y 2 al ministro de Transportes de Comunicaciones, Martín Vizcarra, estas últimas 2 promovidas por el Partido Acción Popular. Si bien existen periodos donde se han presentado mayor número de mociones, por ejemplo, en el año 2012-2013, ahí vemos en el cuadro, se han presentado 18 mociones, y en el 2009-2010 se han presentado 10 mociones. 11 mociones en 2009-2010 y 10 mociones se han presentado en un año, en el año 2002, 2003 y 2008-2009. O sea, como vemos, porque hay algunas ideas que se señalan de que aquí ha habido una mayor, convocatoria, interpelación a los ministros de Estado en este último año, pero de acuerdo a las estadísticas vemos que ha sido, dentro de lo que es lo regular que se ha dado, incluso como les señalo, han habido periodos donde el número de interpelaciones ha sido mucho mayor en un año. Con respecto a la censura, en este periodo legislativo solo presentó una moción de censura referida al ministro de Economía, Alfredo Torne. Asimismo, en anteriores periodos congresales, las mociones de censura, como se ve en el cuadro, no eran debatidas en el Pleno y las que llegaban incluso eran rechazadas. Por ejemplo, en el 2006 al 2011, ¿no?, se presentaron 11 mociones de censura.
ninguna se aprobó, porque no había la posibilidad de control político. Y las que llegaban a ser debatidas en el Pleno eran rechazadas. Igual ocurrió en el año 2011 y 2016. En esos 5 años se presentaron 12 mociones de censuras, una solo fue aprobada y 3 rechazadas. Las otras ni se llegaron a ser analizadas, ¿no? Estudiadas o debatidas. Y en este año, este periodo legislativo, se ha presentado solamente una moción de censura, que es la que ha sido aprobada en el Pleno. Vamos a ver lo que son los decretos legislativos. Estos decretos legislativos están amparados en el artículo 104 de la Constitución, donde señala que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materias específicas y por un plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. Y el reglamento del Congreso señala, ¿no?, cómo es el procedimiento del control sobre la legislación delegadas. Señala que en el caso que él o los decretos legislativos contravengan la Constitución política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgados por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención. En el año 2006 a 2011 se publicaron 135 decretos legislativos. De ellos, 59 han tenido dictamen. Estamos hablando de 5 años de gobierno, del 2006 al 2011. 135 decretos legislativos. Y 59 que no han sido, estos 59, dictaminados en la Comisión de Constitución en el primer año, sino que muchos han sido dictaminados en el tercer, en el cuarto, en el quinto año. Y derogados han sido 12 decretos legislativos. En el año 2011 al 2016 se publicaron 144 decretos legislativos, en 5 años, 144 decretos legislativos. Solo 72 de los 144 obtuvieron un dictamen, o sea, pasaron bajo el análisis, el control del Parlamento. 72 y uno derogado. Y como les digo, estos 72 no han sido dictaminados en el primer año, sino que estos han sido en los dados una parte en el primer año y continuamente hasta el segundo, tercero, cuarto y el quinto año, llegando a 72. En el primer año de este Congreso, 2016-2021, se han dado 112 decretos legislativos. ¿Y cuántos han tenido dictamen? 112 decretos legislativos tienen dictamen. Estamos hablando del 100% de los decretos legislativos ha pasado por un estudio, análisis, evaluación y control del Parlamento. Y un decreto ha sido derogado. Vamos a ver cuál es el estado de los decretos legislativos al 10 de julio del 2017. En septiembre del año 2016, el Ejecutivo solicitó facultades delegadas para legislar en 5 ejes temáticos, ¿no?, que era reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú. En un plazo récord de 20 días, la Comisión de Constitución y Reglamento emitió el dictamen correspondiente donde se otorgaron las facultades solicitadas. De esta manera, se le dio prioridad a un pedido que venía del Ejecutivo.
luego de ser emitidas estas 112 decretos legislativos, la Comisión de Constitución cumplió, ¿no?, con evaluar estos decretos y observar aquellos que excedían las facultades delegadas. Esta es la primera vez que el Congreso, que un Congreso realiza el control político efectivo, ¿no?, sobre los decretos legislativos y deja de ser simplemente una mesa de partes del Ejecutivo, ¿no? Incluso la Comisión de Constitución elaboró proyectos para, digamos, mejorar y modificar algunos de estos decretos legislativos. Son 67, ¿no?, dentro de los 112 decretos legislativos y que se han elaborado y que todos cuentan con dictamen, 67 cumplen lo dispuesto en el artículo de la Constitución, ¿no?, que es en el tema de delegación de facultades. 4 se encuentran aprobados en sesión del Pleno, que son unas modificatorias de estos decretos legislativos en forma parcial y derogatorias. Un decreto legislativo derogado. Hay 3 autógrafas pendientes de publicación. 13 decretos legislativos modificados y publicados mediante ley. 3 cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Constitución y Reglamento y que están en agenda para ser vistas en el Pleno. Y 21 autógrafas se encuentran observadas por el Poder Ejecutivo. Es el estado de los decretos legislativos. Las comisiones investigadoras. El Pleno del Congreso ha aprobado la constitución de comisiones investigadoras con carácter de investigación y especiales. Son 5 comisiones de investigación, 6 comisiones ordinarias con carácter de investigación y 7 comisiones especiales. En total, 18 comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras consisten en, digamos, en la conformación, ¿no?, de un grupo de congresistas multipartidario para tratar temas que han sido pedidos, solicitados mediante mociones, ¿no?, de conformación de estas comisiones. Y los temas que se van a tratar en estas comisiones son las concesiones y obras del gobierno anterior, sobre el tema del derrame del petróleo del oleoducto, la comisión denominada Lavajato, la comisión que va a investigar el tema de Madre Mía y la presunta corrupción en el gobierno regional del Callao. También se han otorgado facultades de comisión investigadora. A la Comisión de Fiscalización se le otorgó la facultad de investigar el caso de la señora Nadine Heredia, el caso del señor Carlos Moreno, el seguimiento a la reconstrucción por el Niño Costero, ¿no? Esto es en base a una ley que se ha dado en el Congreso, que se denomina la Ley de Reconstrucción por Cambios, ¿no?, que va a tener la tarea, ¿no?, de rehabilitar, ¿no?, de realizar una serie de obras de infraestructura, ¿no?, para solucionar los efectos que ha generado el fenómeno del Niño. El caso también, en fiscalización se va a ver el de la muerte del señor Emerson Fasabi y también la fiscalización del aeropuerto de Chincheros. En la Comisión de Defensa se está investigando el tema de las compras militares, ascensos del BRAIN, ejecuciones extrajudiciales y venta de inmuebles. Dentro de las comisiones especiales que se han conformado en este periodo, está la comisión encargada de seleccionar a los candidatos al Defensor del Pueblo, directores del BCR y un miembro del Tribunal Constitucional, seguimiento parlamentario a la Alianza del Pacífico para el periodo 2016-2021, una comisión multipartidaria conmemorativa al Bicentenario de la Independencia del Perú, ¿no?, que está presidida por el congresista Cheput, una comisión especial de ordenamiento legislativo, otra de seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE,
una comisión del seguimiento a los cumplimientos de los planes en el BRAE, y otra comisión de seguimiento del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el niño costero. En cuanto a la presentación de ministros al Pleno, el gabinete ministerial se presentó 3 veces, una para la investidura y 2 para el tema del presupuesto. 2 ministros fueron interpelados, el de Educación y el Interior, un ministro fue censurado, el de Educación, una de cuestión de confianza fue denegada, en el caso del ministro de Economía, y 6 ministros fueron invitados a informar al Pleno. Vamos a ver ahora el tema de la función legislativa del Congreso. Las 24 comisiones que conforman el Congreso han sesionado en 736 oportunidades. Los ministros de Estado han asistido a 142 ocasiones a estas comisiones y diversos funcionarios en 143 sesiones. En el periodo anual de sesiones 2016-2017 han ingresado 1.670 proyectos de ley, de los cuales 1.502 son iniciativas de los congresistas, ¿no?, que representa el 90%. El Poder Ejecutivo ha presentado 105 proyectos de ley, que equivale al 6%. De igual manera, instituciones públicas autónomas, ¿no?, como en este caso es la Contraloría, el BCR, Defensoría del Pueblo, ¿no?, han presentado 60 iniciativas. Hay iniciativas ciudadanas, que esto viene ya de periodos anteriores, que una es del señor Manuel Dagmer, del 2015, y otra es del señor Borea. Y otra de la Junta de Portavoces, que este es un proyecto para autorizar, ¿no?, a la vicepresidenta para que pueda ocupar un cargo en la PEC. La distribución de los proyectos de ley considerando los grupos parlamentarios. 704 fueron presentados por Fuerza Popular, que equivale al 42%, el Frente Amplio 219, 13%, Acción Popular, que es el 9%, Peruanos por el Cambio 8%, Alianza del Progreso 6%, el APRA 4%, Multipartidario 3%, no agrupados 1%, y los otros, que son los de las instituciones públicas autónomas, Poder Ejecutivo, el 14% restante. En total han sido 206 proyectos aprobados en las sesiones de Pleno y en la Comisión Permanente. De estos 206, 89 se han convertido en leyes, ¿no?, 21 resoluciones legislativas, 15 resoluciones legislativas del Congreso, 1 en el archivo, 33 son autógrafas pendientes de promulgación. O sea, estas autógrafas pendientes de promulgación ya tienen dictamen, han sido aprobadas en el Congreso, se encuentra digamos, para la aprobación del Poder Ejecutivo. Hay 36 que han sido observadas por el Poder Ejecutivo, eso significa que han sido ya aprobadas por el Pleno. Sin embargo, tiene algunas digamos, observaciones el Ejecutivo, y por lo tanto esto regresa para nuevamente su análisis al Congreso. Hay una reforma constitucional pendiente de segunda votación, 2, y proyectos de ley aprobados por el Pleno y comisiones permanentes, 9. En cuanto a los proyectos del Poder Ejecutivo, de los 105 proyectos del Poder Ejecutivo, 45 han sido aprobados por el Congreso y ya están publicadas. Nos referimos en este primer año. De acuerdo a los niveles de aprobación en los anteriores periodos congresales, por ejemplo, en
en 5 años, ¿no? El Ejecutivo presentó en el 2001 al 2006 817 proyectos, ¿no? Estos proyectos de ley fueron aprobados por el Congreso 639, lo que equivale al 78%. Que estos han sido aprobados, digamos, simplemente, digamos, porque llegaban del Ejecutivo y llegaban al Congreso y seguían simplemente, digamos, a su aprobación, a veces sin mucho control de estas propuestas, ¿no? El 2006-2011, en 5 años fueron 821, los números de proyectos aprobados fueron 475, 58%. ¿No? Y el 2011 al 2016, 540 proyectos del Ejecutivo, aprobados 428, 79%, y estos son aprobados en los 5 años. ¿No? Hay unos proyectos que estuve revisando, por ejemplo, de 2011 al 2016, que fueron dados por ejemplo, en octubre de 2011 y son aprobados el 2014, 2015. ¿No? 2016-2021, incluso con toda, digamos, esta situación del control político que ejerce el Congreso, de los 105 proyectos en este año, 45 han sido aprobados. Ya hay 8 que tienen dictamen, que están para ser debatidos en el Pleno. ¿No? Y se tiene, digamos, el 43%, digamos, en relación, digamos, a los proyectos presentados, ¿no? Veamos cuáles son las principales leyes promulgadas. Es el anterior. Estos son los proyectos ejecutivos. Principales leyes promulgadas, ¿no? La ley 3058, que es la reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. ¿No? Se ha incluido un artículo en la Constitución donde se establece ya como un derecho fundamental de la población el derecho al acceso, digamos, al agua. La ley 30558, que es una reforma constitucional, que también esta fue una iniciativa del legislativo, del Congreso con el Ejecutivo. Se acumularon estos 2 proyectos, se analizaron en las comisiones, se votó en el Pleno, ¿no? ¿Y en qué consiste? Lo que pasa es que, de acuerdo a la Constitución, solamente el tema, digamos, de terrorismo, narcotráfico, cuando se producía una detención preventiva, a ellos se les daba se podía tener en detención 15 días. ¿No? Pero en el tema de crimen organizado, no tenían, digamos, ese tiempo, ¿no? Solamente se les otorgaba 24 horas. Y como este tema del crimen organizado es muy complejo, requiere mucho análisis, verificación de la identidad de las personas, y hablamos todo una dinámica, pues, de una estructura, digamos, de poder interna, una jerarquía, y aparte, pues, que los delitos implicados, hablamos de lavado de activos, trata de personas, hacía, pues, que eran detenidos, ¿no? Y prácticamente era simplemente un acto, digamos, que no tendría mucha trascendencia porque a las horas eran liberados. Era difícil completar toda la información para casos de crimen organizado. Entonces, con esta modificación en la Constitución, ya se amplía este plazo para este tipo de delitos, ¿no? A 15 días. También en esta ley
Los casos de flagrancia, cuando son detenidas a unas personas justamente en la comisión de delitos, anteriormente el tiempo, digamos, de duración de esta detención era de 24 horas. Con la modificación de la Constitución ya se ha ampliado el tiempo a 48 horas. La ley 30573, que es la ley de reestructuración agraria especial. Esta también es una ley que ha sido acumulado varios proyectos del legislativo con la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Ha habido también una contribución, apoyo entre los poderes del Estado para sacar esta ley, ¿no? Que se trata de dar apoyo y beneficio al sector agropecuario que ha sido afectado por el fenómeno del Niño. La ley 30570, que es la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, que ya permite, digamos, regular, reformar esta importante institución. La ley 30556, la ley para la reconstrucción con cambios, que también es una ley que vino con carácter urgente y se le dio prioridad y inmediatamente hemos aprobada por el Congreso, y fue acumulado también proyectos del Ejecutivo con proyectos del Legislativo. Salió un dictamen conjunto y fue también aprobado. Acá esta ley es importante porque va a permitir la rehabilitación a nivel nacional, y también se crea la autoridad nacional que va a encargarse de todo este proceso de reconstrucción. La ley 30550, la ley que incorpora en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? El juez de familia podía determinar en el tema de pensión de alimentos, y eso es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, que solamente se valoraba el aporte que daba una de las partes, digamos, generalmente en este caso sería el padre, ¿no? El padre decía, bueno, mi aporte va a ser para el hijo en alimentos tanto, ¿no? Y se consideraba que la madre que estaba a cargo del niño no aportaba nada, ¿no? Digamos que no había, digamos, una contribución a la protección, a la atención, a la educación del niño, ¿no? Entonces, con esta ley, ya en las resoluciones judiciales, ¿no?, se va a comprender el criterio del aporte por trabajo doméstico, por trabajo en el hogar, que es no remunerado, ¿no?, como un aporte de la parte que se va a encargar del hijo, ¿no?, como una contribución o como parte de su responsabilidad, ¿no?, dentro de la atención del niño, pero que va a ser esto considerado por el juez. La ley 30543, ley que elimina el cobro de financiamiento de seguridad energética. Como ya en algunos recibos de luz han estado cobrando, ¿no?, por la implementación, por la inversión que se iba a realizar del gasoducto del sur. Como este gasoducto ya no ha sido, digamos, suspendido, digamos, por el gobierno, entonces ya no tenía sentido que se siga en los recibos apareciendo este monto, ¿no?, que seguíamos contribuyendo cuando ya no se iba a ejecutar este proyecto. Entonces, mediante esta ley, se elimina este cobro que se estaba dando ya de manera irregular. La ley 30599, que es el acceso gratuito a museos los primeros domingos de cada mes,
que este es un apoyo, digamos, para la cultura y la educación de la población. La ley 30535, fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia nacional. Esto también era necesario, porque la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no?, empezó a tener facultades operativas, ¿no? Cuando en un inicio, ¿no?, su labor, digamos, era más de regular, recopilar información, ¿no?, dar, digamos, la situación del país a las instancias del gobierno, ¿no? Se le otorgó, en un momento dado, se hizo una modificación de la ley que regula el sistema de inteligencia nacional, dándole facultades operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando ya existen otros órganos que son, digamos, del Ministerio del Interior, del Ejército, de la Marina, ¿no?, de la aviación, que ellos son, digamos, los que encargan de hacer, digamos, de hacer todo esas actividades que tienen que ver con la seguridad nacional. Uno de los aspectos que tiene que ver, digamos, con esta modificación de la ley del sistema de inteligencia nacional ha sido justamente eso, ¿no?, quitarle esas facultades operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia, que eso fue la que generó, como ustedes recuerdan, problemas en el periodo pasado, ¿no?, de acusaciones de seguimiento, digamos, a políticos, opositores y todo eso, ¿no? Entonces, esta es la importancia de esta ley, ¿no?, la 30535, ¿no?, que es que permite fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia nacional. La ley 30525, que modifica la ley de reinserción económica y social para el migrante retornado. Si bien había una ley, pero esta no era suficiente, ¿no? Por ejemplo, para aquellos peruanos que estaban en el extranjero y querían retornar, ¿no?, y tenían ya bienes que habían acumulado en ese país, solamente se le da facilidades por un monto determinado, ¿no? En ese momento la ley señalaba unos $30.000. Con esta ley se ha ampliado esa posibilidad de traer bienes, ¿no?, hasta $50.000, ¿no? Y así había una serie de cambios y beneficios para permitir, digamos, la llegada de peruanos que por alguna situación que estén, digamos, pasando digamos, en el extranjero, quieran retornar. Incluso se ha agregado una condición más, que es la situación de vulnerabilidad. Y por eso, digamos, pueden acogerse también a esta ley. La ley 30524, que es la prórroga del pago del IGB para la micro y pequeña empresa, la denominada IGB justo. La ley 30512, que esta es una ley que también ha estado trabajando ya por el Poder Ejecutivo y por el Parlamento, y viene ya desde el periodo pasado, y ha llegado al Congreso, se ha vuelto, digamos, se ha retomado, se ha hecho todo un nuevo estudio, y ya se ha aprobado, ¿no?, esta ley que va a permitir regular y normar el funcionamiento de los institutos y escuelas de educación superior. Veamos ahora lo que son las funciones especiales. Dentro de estas también atribuciones que tiene el Parlamento, se ha cumplido, ¿no?, con la elección del defensor del pueblo, la elección y ratificación del presidente del BCR y directores, la ratificación de la superintendenta de banca y seguros. ¿No? Cabe precisar que el tema de defensor del pueblo fue un tema bastante delicado, porque el que estaba actualmente era interino ya muchos años,
¿no? Había renunciado la señora Beatriz Merino y había cumplido sus funciones y asumió el interino, y la cosa es que pasaban los años y nunca era elegido el defensor del pueblo, ¿no? Ahora ya tenemos un defensor del pueblo formal, ¿no? Y elegido por el Parlamento. Finalmente veamos lo que es la función de representación. Dentro del trabajo parlamentario hay una actividad que se llama la Semana de Representación. Esta sirve para que los legisladores vayan, ¿no?, a su zona de trabajo, tomen contacto con la población, puedan realizar audiencias públicas, y recoger, digamos, sus demandas. Esto ayuda mucho al contacto del congresista con el ciudadano para conocer, digamos, la problemática que está pasando en una determinada comunidad, ¿no? Y esto es lo que se ha ido reforzando también en este periodo anual. También se han realizado sesiones centralizadas, ¿no? Las comisiones ordinarias han realizado 31 sesiones en las diferentes regiones del país. Y frente al fenómeno del Niño, también el Congreso, digamos, ha participado. En muchas ocasiones, incluso cuando no se llegaron a funcionar estos comandos operativos, ¿no?, en las provincias, en las regiones, ya el congresista llegaba ya y señalaba cuáles son la situación, los problemas que tenía esas localidades. Y ha sido muy, muy importante. Eso, las personas que, digamos, revisan la página web del Congreso, constantemente salen estos reportes de las acciones de los congresistas que han realizado en diferentes lugares del país, y ha sido, digamos, ha tomado contacto incluso en esos lugares con el Ejecutivo, y han visto entre los dos cómo ayudar a esas localidades. El Congreso ha brindado apoyo con la entrega y distribución de donaciones a poblaciones damnificadas, ¿no?, por un monto de 456.000 soles. ¿No? Han sido 11 departamentos en los cuales han sido apoyados y 34 localidades, ¿no? Han sido, bueno, distritos, sobre todo los más alejados y donde era difícil que llegara algún tipo de ayuda. Estas son las principales, digamos, acciones que puedo compartir con ustedes que ha realizado el Congreso en este año. Hay otras probablemente que no se ven, no se visualizan, pero de la oportunidad que he tenido yo, digamos, de ver el trabajo parlamentario y en este caso de la presidencia, que me ha permitido, digamos, estar también en otros espacios, ¿no?, donde coordinan, digamos, donde están los congresistas. Lo que yo he visto es bastante diálogo entre ellos. Los diferentes grupos parlamentarios, ¿no?, se reúnen, dialogan, ¿no?, y por supuesto que debaten y tienen diferencias, ¿no? Es parte, digamos, del sistema democrático. Cada uno tiene sus propias, a veces, prioridades, ¿no? Pero, digamos, es parte todo esto de la dinámica, digamos, parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, yo le agradezco a ustedes por su atención y muchas gracias.